Shalom, shalom, Parashat Shemot. Nuestra parashá da inicio al segundo libro de los Hamishah Humshei Torah, que son los 5 libros de la Torah. En este libro, en el Sefer Shemot, se relata principalmente la salida de Egipto, la salida de Am Israel de Egipto, con todo lo que eso significa, plagas, milagros, el cruce del Yam Suf y obviamente la matará de la salida de Egipto, la entrega de la Torá en el monte Sinaí y después el camino a casa, o sea, la vuelta a casa, que es el camino de vuelta a la tierra de Israel, de donde las tribus han salido, siendo ese su lugar de vivienda, donde tienen que volver, es la vuelta. Ahora, este largo proceso de liberarse de Egipto y de poder comenzar a caminar en forma libre, con un pensamiento abierto, hacia un yud, un tafkid, una función especial, personal, nacional y también cósmica, está construida a partir de varios puntos y de varios niveles. O sea, no es una cosa que se construye simplemente así en forma rápida y en forma que gratuita. Es algo que va a necesitar tiempo, va a necesitar maduración de muchas cosas y también obviamente la construcción, si podemos denominarlo con estas palabras, de un líder, de una persona que vaya a manejar, que vaya a liderar a este pueblo hacia el tafkid y hacia la vuelta a casa. Nos referimos obviamente al personaje principal de este libro, que es Moshe Rabbeinu. En su vida se requieren estudios muy profundos de varios puntos y varios situaciones, momentos por las cuales él tuvo que pasar, que vivir. Vamos a dar en estas entregas un vistazo a un punto especial. Y nos referimos a lo siguiente. La Torá nos relata en el Perek Bet, desde el Pasuk Yud Aleph en adelante, esa es la Leah Shlishit, una historia sobre Moshe enfrentando a un mitzri, a un egipcio, al que finalmente mató porque estaba golpeando a un hebreo. Esto que ocurrió, dice el Pasuk Tetvav, el Pasuk 15, Vaishma Paró et hadabar hazeh, escuchó el faraón esto, Vaivakesh laharog et Moshe, y buscó para matar a Moshe. Esto nos plantea el siguiente cuestionamiento, ¿no? El hecho de que Moshe haya defendido a un hebreo de sus hermanos nos indica ya que probablemente a estas alturas, los Midrashim traen, nuestras tradiciones orales dicen que más o menos Moshe tenía 20 años. Esto quiere decir que él de alguna manera también había vuelto a reencontrarse con su familia biológica, o sea, con su pueblo, con el pueblo hebreo, del cual había sido, prestado, entre comillas, o había crecido en los primeros años de niñez y juventud, junto con la familia real, con el faraón. Pero al parecer, con el tiempo, se fue distanciando de sus padres adoptivos, o de la familia adoptiva, hasta tal punto que ya prácticamente comenzó a vivir junto con los hebreos y a defenderlos y a velar por ellos. Y como había sido educado como un príncipe, había sido educado como una persona de poder, entonces no le molestaba también aplicar ese poder en contra de aquellos que querían dañar a su pueblo. El hecho probablemente de la distancia que había entre él y su familia adoptiva hizo que cuando el faraón, que era prácticamente como su padre, ¿no? La persona que lo había recibido, es el padre de Batia, de la mujer que lo había acogido dentro del palacio, etc., para la cual Moshe también guarda un gran cariño y que va a velar por ella, incluso la va a sacar de Egipto junto con el resto del pueblo hebreo. Una mujer de cualidades muy altas que está escrito en nuestros libros, tanto a nivel simple como a nivel más profundo, que era un alma muy elevada.
Sin embargo, el resto de la familia parece ya se habían distanciado de él o él se distanció de ellos. Hasta tal punto que el faraón, cuando escucha lo que ocurre, decide perseguir y matarlo. ¿Qué hace? ¿Qué hace Moshe? Dice inmediatamente la Torá, Vaivrach Moshe mipnei Faro. Y se escapó Moshe delante del faraón, o sea, se escapó de él, se escapó del faraón. Y continúa el pasuk diciendo, Vayeshev be'eretz Midian. Moshe se escapa y se va a la tierra de Midian, Vayeshev al Habe'er, y se sentó al lado de un pozo. Moshe se escapa de Egipto. Ahora, en ese momento, según los testimonios arqueológicos, la historia y también las cosas que nosotros vemos de la Torá, Egipto era un gran imperio. Por lo tanto, tenía control sobre muchos lugares cercanos a Egipto. Obviamente, sobre la tierra de Israel era una especie como de sucursal de Egipto en ese momento. Vamos a encontrar cuando Yoshua conquista la tierra de Israel 40 años después que ellos salen, tiene que luchar en contra de un rey egipcio que se llama el rey Yavin, que estaba ahí designado por la familia real egipcia para que controlara la tierra de Israel, y todo lo que era el sur de Siria, todo este lugar estaba en poder de ellos. Probablemente otros lugares donde habían otros reyes como Babilonia o como Persia eran lugares que de alguna manera tenían cierto contacto también con los egipcios, entonces no eran lugares apropiados para que Moshe quisiera escaparse y pasar desapercibido. Si es que el faraón, y al parecer, debido a lo que Moshe hace, vemos que el faraón sí trató de perseguirlo, principalmente porque él, como lo sentía prácticamente como un traidor, lo hubiese perseguido a Eretz Israel, era obvio, y también a otros lugares cercanos. Entonces, ¿qué decide hacer Moshe? Decide irse a Midian. Midian queda más o menos en el sur de Arabia Saudita. Es un lugar lejano, un lugar tribal, no es un imperio, o sea, no es un lugar central, no hay ahí un gobierno central, sino que son tribus dispersas, nómadas normalmente, que van de un lugar a otro, situación que se mantuvo en este lugar en la historia del Medio Oriente prácticamente hasta nuestros días. Y allí se oculta. Dice primero el pasuk, Vayeshev se sentó be'eretz Midian, se sentó en la tierra de Midian. Y solo después está escrito Vayeshev al Be'er. O sea que él llegó a la tierra de Midian y se asentó en ella. O sea, pasó un tiempo en esa tierra antes que ocurriera lo que la Torá nos va a enseñar sobre lo que pasó en el pozo. Y antes, obviamente, de encontrarse con el Cohen de Midian, el sacerdote de Midian, que era Yitro, con el que va a entablar una relación bastante larga por mucho tiempo, ¿no? Entonces él llega a Midian y probablemente se dedicó a pastorear, a trabajar aquí y allá, de una forma que prácticamente muchos lo hacían, y que no iba a pasar, no iba a pasar como algo fuera de lo común, sino que quería como desaparecer entre todos para que su familia adoptiva, que probablemente lo estaban persiguiendo, pensaran que ya lo habían perdido. Y en eso que está en Midian, él se acerca a un pozo, a la Be'er. Y dice la Torah inmediatamente en el pasuk siguiente, Tet Zain, Ulejoen Midian, y el Cohen de Midian, Sheba Banot, tenía 7 hijas, Vetavona, Vetitlena, Vetemalena, eta Harrehatin, Lehashkot Tzonavihem. Y ellas llegaban a sacar agua, a poner el agua en estas piedras huecas que utilizaban los pastores para dar de beber a sus rebaños. Llegaron a eso, al pozo, y a hacer lo que hacían todo el tiempo. Y ahí donde va a ocurrir el tema de que vienen unos pastores perversos, malvados, que las quieren expulsar a estas mujeres, y Moshe las defiende, las salva y les da de beber agua a los animales, al rebaño de estas mujeres, ¿no? Y eso hace que ellas los quieran acercar a la casa del padre. Ahí es donde aparece la imagen de Tzipora, la reca, el Sipur que ya más o menos nosotros conocemos más adelante. Quisiera en esta entrega referirme precisamente al punto que Moshe se asienta
en Midian, como dijimos, buscando desaparecer, pasar desapercibido, y llega al lado de un pozo. Ahora, el tema del pozo no es simplemente una excusa que utiliza el mismo Moshe, que es el que escribió la Torá, para enseñar qué fue lo que pasó después. Hay algo acá que es más esencial, o sea, que no es simplemente una parte más, un detalle más de un relato, sino que es algo que nos lleva o nos conecta con algo muchísimo más profundo, con algo muchísimo más interesante en el sentido de que manifiesta parte de lo que es la historia del espíritu de Israel. El Zohar, el libro que estudia la Torá a nivel más profundo, a niveles de Sod, enseña sobre este tema lo siguiente, y se expande en explicar esto como una introducción, o sea, el Zohar habla del pozo de Moshe como una introducción a un tema mayor, un tema mucho más profundo, que es la existencia de un libro misterioso, espiritual, que va a acompañar a Israel. Este libro, obviamente, nosotros entendemos que a nivel concreto es la Haggadah de Pesaj, que habla sobre la salida de Israel de Egipto, pero no es solamente eso, es algo bastante más, hay algo más detrás. Y como introducción a esto, a este libro, el Zohar se concentra en explicar en detalle qué es lo que significa el pozo, este pozo al que llega Moshe, qué significado tiene y qué profundidad tiene dentro del espíritu de Israel. El Zohar dice lo siguiente, está escrito acá en la página Yutbet, Amut Bet, de la edición clásica del Zohar, así, Ve'akadosh Baruj Hu sivev kula. Akadosh Baruj Hu es el que maneja todo, dice el Zohar, y hizo que ocurriera esto. ¿Qué cosa? Que Moshe matara al egipcio en Egipto y que lo persiguieran. Ese tema Akadosh Baruj Hu lo preparó, o sea, Moshe participó de un programa divino que lo estaba llevando a algún lado, lemealej lejahubira, para que llegara precisamente a aquel pozo. O sea, del hecho de que está escrito en la Torá que llegó a Midian y que después se sentó en Midian, o se vivió un tiempo en Midian, pero después está escrito específicamente que se sentó al lado de un pozo, entendemos que la finalidad de asentarse en Midian era sentarse al lado del pozo. Por lo tanto, hay acá una finalidad, hay algo que relaciona a Moshe con este lugar, el pozo de agua, que ya nos lo presenta el Zohar como un objeto de poder. Kama de Azal Yaakov legave hahuvira. De la misma manera, dice el Zohar, está comparando, como hizo Jacob cuando él llegó a donde aquel pozo. Dichtiv Vayeshev alaver, porque está escrito que Moshe se sentó al lado del pozo, o sea, una finalidad de llegar a sentarse justo al lado del pozo. Be Jacob Ketiv, en Jacob está escrito, Bayar Behine Be'er. He aquí miró y había allí un pozo. Con Jacob vino cuando él se escapa, cuando Jacob también se escapa de su hermano y se va a Harán, se va hacia el norte, hacia Siria, y más allá todavía, él encuentra un pozo, se encuentra en un pozo, y en ese pozo va a conocer a Rachel, ¿no? Y pasan cosas también en ese pozo. De la misma manera, Moshe, cuando él se escapa de Mitzrayim y va hacia el sur, en este caso hacia Midian, o sea, hacia Arabia Saudita, también allí se encuentra con un pozo. Sin embargo, hay diferencia, dice el Zohar, entre el encuentro que tiene Moshe con este pozo, que el encuentro que tuvo Jacob con el pozo de él. Y dice así el Zohar. Ube Moshe Ketiv, con Jacob está escrito, y aquí vio el pozo. Con Moshe está escrito, Vayeshev be'eretz Midian, se sentó en la tierra de Midian, Vayeshev ala be'er, y se sentó al lado del pozo. Esto quiere decir que hay una diferencia. Con respecto a Jacob está escrito, vio el pozo.
con respecto a Moshe, se sentó. O sea, que el kesher que hay entre Moshe y este objeto de poder, este lugar de poder que es el pozo, por el hecho de que la Torá dice sentarse, indica que hay una relación mucho más íntima, hay una relación mucho más profunda entre Moshe y el objeto de poder que entre Jacob y este objeto de poder, porque Jacob solamente lo ve. Y explica entonces el Zohar, Begin de Moshe y Jacob, debido a que Moshe y Jacob, Afalgav, a pesar de Bedargah Hada Abu, que ellos están en la misma Dargah, Abu Istalek Moshe Behaya Tirmine. De todas maneras, Moshe sube o se eleva mucho más que él. Esto quiere decir, al Piasod, que tanto Moshe como Jacob están ubicados en una misma dargá en el mundo espiritual. ¿A qué se refiere? Los sabios posteriores que estudian y explican el Zohar hablan del mundo de las Sefirot. Y en el mundo de las Sefirot existen cada uno de estas entidades que conocemos con el nombre de Sefirá, que son lo que une al Ein Sof, o sea, al creador del mundo con el mundo creado. Son a través de 10 entidades que van de alguna manera transmitiendo las energías superiores hasta que se transforman en cosas materiales. Cada una de ellas también está representada por alguno de los personajes que aparecen en la Torá. Jacob está representado por la Sefirá de Tiferet, que para aquellos entendidos que conocen, la Sefirá de Tiferet es la primera Sefirá evidente que aparece en la columna de en medio. Las Sefirot se dividen en 3 columnas, de las cuales en la columna de la derecha encontramos en los niveles más altos la Jochma, después el Hesed, después el Netzach. En la columna de la izquierda, los niveles más altos la Binah, después la Geburah y después el Hod. Y en la columna intermedia, la columna que va al medio, la primera Sefirá que aparece evidente, manifiesta, es la Sefirá de Tiferet, para seguir después con la Sefirá de Yesod y para después terminar en Malhut, que recibe todas las energías de las Sefirot superiores. Akshav, en este sistema, como dijimos, Jacob representa la Sefirá del Tiferet, de la belleza. Sin embargo, la representación justamente de Jacob como Tiferet es una manifestación que los comentaristas del Zohar van a llamar externa, o sea, la belleza externa, con todo el openimiut, toda la interioridad que esto tiene que ver. Sin embargo, dentro del Tiferet, como el corazón del Tiferet, está expresado Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu se expresa dentro del Tiferet como un punto de energía que sube, que se proyecta mucho más que el propio Tiferet, hasta alcanzar el Da'at, que es la Sefirá de Da'at, que es la Sefirá intermedia no manifiesta, que normalmente no se ve, entre la Jochma, la Binah y el Da'at. Y allí se ubica Moshe Rabbeinu porque precisamente va a ser él el encargado de abrir el Da'at de la Kedushá que había sido apresado por la Tumá, por la impureza, a través del faraón. Entonces Egipto es el lugar donde ese tikkun, o sea, reparar el Da'at, debe ser realizado. Y por lo tanto Moshe se eleva hasta allí. De allí que Moshe tenga una dargá, un nivel, una otzma en el nivel, una fuerza mayor, una energía mayor en el nivel que la que tuvo Jacob. Y esto se nota en la Torá, o lo alude la Torá con la explicación, con la palabra Vayeshev, se sentó, que no sea, se ubicó, se posicionó, tuvo un poder sobre este otro objeto de poder que era el pozo. Enseguida el Zohar ahonda más, se introduce más en la explicación de las diferentes dargot de nuestros patriarcas con respecto a este punto y a este lugar que es el pozo, el manantial. Dice el Zohar así: Rabbi Yosef Berbi Yitzhak, 2 de los alumnos de Rashbi, Abu Azle ve'Urja, estaban caminando en un camino, en un lugar, en una carretera, un camino. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Hahu be'er de Hama Yaakov,
aquel pozo que vio Jacob, Bejama Moshe, y que vio Moshe, Ida Abba Hahubira de Jafar Abraham ve Yitzhak, le pregunta, aquel pozo que vio Jacob, o sea, le preguntó, le vio a Rabbi Yitzhak, el pozo que vio Jacob y el pozo que vio Moshe, ¿es el mismo pozo que excavó Abraham e Yitzhak? Amarle, y le respondió, Lav, no. Ela no es el mismo pozo, Ela, sino Beshaata de Itbare Alma. En el momento que se creó el mundo, Itbare Haibira, se creó este pozo. Ube'erev Shabbat, y en Erev Shabbat ben Hashem Ashot, y en Erev Shabbat a la tarde, Itbare Puma Dile, se creó la boca de él, o sea, la apertura del pozo. Ve'ayu be'er de Hama Yaakov ve Moshe. Y este pozo ya con boca fue el que vio Jacob y Moshe. Bueno, hay que explicar esto, es una metáfora obviamente, pero los quiero explicar lo siguiente. En la Torá y en el Tanaj en general aparecen en muchos lugares pozos, o manantiales, o fuentes de agua, o ríos subterráneos, o cavernas que se bajan y se encuentra agua, etc. ¿Okay? Por el hecho de que a nivel simple el agua significa vida y por lo tanto también a nivel espiritual el encuentro de un pozo significa el encontrar o el ingresar a un nivel de realidad mucho más profundo, a una iniciación. Y es por eso que Abraham excavó un pozo que se lo taparon y después vino Jacob, volvió a abrir el pozo. Vino Yitzhak, volvió a abrir el pozo, o sea, Abraham y Yitzhak se dedicaron a excavar pozos, o sea, a abrir manantiales de Jochma, o sea, a mostrar caminos de iniciación para su familia. Y es por eso que el Zohar dice que este pozo, o sea, este camino, esta forma de introducirse en el mundo espiritual ya había sido creado con el principio del mundo. Cuando Hashem creó el mundo, el pozo este fue creado. Los pozos están en diferentes lugares geográficos, o sea, la imagen espiritual tiene un referente físico para que tenga algún tipo de posición dentro de nuestra imaginación, dentro de nuestro cerebro, tenemos que tener el referente físico. En los pozos de Abraham y de Yitzhak están en la tierra de los Plishtim y también en Beersheba, como hemos leído en Sefer Bereshit. El pozo de Jacob está camino a Harán, el pozo de Moshe está en Midian. Lugares geográficos distintos, pero el mensaje, la idea es la misma, que el pozo representa de alguna u otra forma el camino de la iniciación, el abrirnos a un nivel diferente de realidad, ¿okay? A una esfera, a una dimensión mucho más profunda de la realidad, que después lo vamos a conocer, se nos va a enseñar que ese nivel más profundo se llama Malhut. Entonces, Abraham e Yitzhak abren este camino, pero hay mucha itnakdut todavía, hay muchas fuerzas contrarias que les tapan sus pozos, y por lo tanto a Abraham lo excava y se lo tapan. A Yitzhak viene nuevamente y abre los pozos que su padre había hecho porque se los habían tapado, o sea, trata nuevamente de abrir el camino al mundo espiritual, pero hay fuerzas negativas que lo cubren. ¿Okay? Para entender esto en forma mucho más simple, es como si hoy día quisiéramos tomar caminos espirituales, estudiar Torah, cumplir mitzvot, pero el mundo de la calle constantemente nos está poniendo cosas que nos impiden realizar todo lo que quisiéramos a nivel espiritual. Son obstáculos que están presentes y que obviamente tenemos que superar, pero muchas veces esos obstáculos tapan, cubren. Y eso es lo que se conoce como clipá, la cáscara. Entonces Abraham excava, se lo tapan. Yitzhak abre nuevamente esos pozos, se los vuelven a tapar. Por lo tanto, cuando Jacob comienza su camino de iniciación yendo hasta Harán para construir su familia, él se encuentra con un pozo que ese pozo está tapado, tiene una piedra encima, como nos cuenta la Torá, y él tiene que moverlo, porque eso es lo que hacían los pastores. Abrían el pozo, abrían la piedra, sacaban agua y después lo volvían a tapar. O sea, esa es la imagen justamente de los que van en contra del Espíritu, que de alguna forma quieren vivir de él, pero manejándolo ellos. O sea, que lo negativo maneje la fuente de vida.
Es cosa muy, muy extraña, pero es así como ellos sobreviven, como lo malo sobrevive, y después lo tapaban. Viene Jacob y lo abre, y una vez que lo abre, él no lo cierra. O sea, la fuente esa de vida quedó abierta para todos. O sea, la espiritualidad ya queda abierta para todo el mundo. Por eso, en la siguiente etapa, cuando viene Moshe, el pozo ya está abierto. El pozo que Moshe encuentra no es un pozo al que tenga que abrir, es un pozo al que ya está abierto y que las hijas de Yitro vienen, sacan agua y le dan de beber a sus rebaños. O sea que el mundo espiritual ya está abierto. Y cuando Moshe viene, lo potencializa mucho más, maximiza en forma muy, pero muy profunda el mensaje espiritual de la iniciación a través de ese camino que es el camino del Malhut, el camino del pozo. Como dijimos, esto es algo que va a servir como introducción para el siguiente paso de lo que el Zohar nos quiere revelar.